Blanca, somos de la Universidad Tecnológica del Perú. El tema que nos ha tocado investigar es sobre los contratos de transporte en el comercio internacional y en estos momentos vamos a entrevistar al jefe de Administración Marítima y Portuaria, Luis Enrique Espinosa. Ya, buenas tardes. Bueno, nos encontramos en estos momentos con el señor oficial, piloto de la Marina Mercante, director de Administración Marítima y Portuaria de la Escuela de Oficiales y es administrador de negocios internacionales, especialista en logística internacional en la Universidad de Miami, Florida International University. Bueno, en estos momentos vamos a proceder con las siguientes preguntas. La primera pregunta sería, ¿qué factores se debe tener en cuenta para la contratación del transporte internacional de carga? Bueno, ante todo un saludo para todos los que están viendo en estos momentos el video, un saludo para el profesor del curso también, muy buena iniciativa de que los alumnos visiten diferentes personas que estamos metidos en el ámbito del comercio exterior y sobre todo que esto va a ayudar mucho para las personas que nos ven en estos momentos y poder ampliar un poco los conocimientos, y mi explicación va a ser solamente a base de experiencia porque ya la parte teórica me imagino que lo han visto ustedes en el aula, ¿no? ¿Me repite la pregunta? Sí. ¿Qué factores se debe tener en cuenta para la contratación del transporte internacional de carga? Bueno, en el transporte internacional de carga se maneja actualmente pues, el transporte marítimo, aéreo, terrestre. En otros países se maneja el ferroviario también, que se hace exportaciones usando el tren. Pero en el caso de nosotros Perú, manejamos marítimo, aéreo y terrestre, ¿no? Para que tengan una idea, a nivel mundial el 97.5% se maneja en transporte marítimo, ¿no? Es realmente el total de manejo de mercancías a nivel mundial. Sin embargo, siempre hay que tener mucho cuidado. Es diferente si yo llevo carga en el transporte aéreo que en el transporte marítimo. En el transporte aéreo hay mercancías, por ejemplo, equipos radioactivos que yo no puedo transportar. Igualmente, hay mercancías peligrosas como explosivos que no podría yo embarcar en un avión de pasajeros, por ejemplo, ¿no? Tendría que haber un avión especializado, un avión de carga, para yo tratar de manejar este tipo de mercancías. Podría yo utilizar de pronto un embalaje especial para cada tipo de mercancías. Entonces, definitivamente pensando en esto, en las provisiones o los riesgos que van a pasar los medios de transportes, es que utilizamos el transporte adecuado. También, lógicamente, el volumen de mercadería. Entonces, tenemos en primer lugar el tipo de mercancía que vamos a transportar. Segundo, tenemos el volumen y peso de la mercancía que vamos a transportar, que es muy necesario para tomar la decisión. Hay hoy en día buques especializados, hay embalajes especializados. Cuando hablamos de embalaje estamos hablando de los tipos de contenedores. Entonces hay que tener en cuenta el tamaño y el volumen, el peso de la mercancía para tomar una decisión qué tipo de embalaje voy a utilizar. De hecho, que si yo llevo una mercancía refrigerada, una mercancía perecedera, va a depender también cuánto tiempo yo tengo que dejar la mercancía en destino. Entonces, a lo mejor el transporte marítimo en un contenedor reefer no me vale. Entonces, tendré que contratar un avión carguero para que me lleve mi mercadería, ¿no? Hay que evitar romper la cadena de frío en un tipo de mercancía perecedera o una mercancía que necesita estar en frío, ¿no? Entonces, es necesario, lo que os acabo de decir, es el tipo de mercancía, el volumen de la mercancía, la urgencia que tenga con la mercancía en el país de destino, ¿no? Para poder tomar la decisión del tipo de transporte a utilizar. Bien. Y la segunda pregunta sería, ¿qué inconvenientes podríamos presentar, o sea, nosotros si en un futuro queremos formar una empresa al momento de hacer un contrato de transporte, ya sea marítimo, aéreo o terrestre? Ustedes como empresa, como importadora o exportadora. Sí. Bueno, para hacer un contrato de transporte, ¿no? Un contrato de transporte, hay que tener o consultar, en primer lugar, si el tiempo de tránsito que va a tener el medio de transportes. Si hablamos en el transporte marítimo, existen los transbordos, pero muchas veces no te lo dicen.
Pero ¿qué sucede? Uno agarra y el transbordo vale más barato lo que es un transporte de itinerario fijo. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Un Callao-Miami. Entonces, Callao-Miami son 9 días de tránsito. Entonces, un flete Callao-Miami actualmente me cuesta algo de $1.600 solamente el flete, porque existen los malos recargos. Sin embargo, si yo contrato un medio de transporte marítimo que me va a hacer transbordo, me va a costar 1.200. Entonces es como $400 de diferencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Sin saber, solamente viendo los costos, voy a tomar la decisión de embarcar en este medio de transporte y en esta nave, cuando después me doy cuenta que no va a llegar en 9 días, sino va a llegar en 16. Entonces ahí vienen los problemas después que se pueden ocasionar. Entonces hay que saber que no exista un transbordo, ni que se maneje con otro diferente tipo de naves, la cual uno contrata, ¿no? Luego hay que saber también los términos de flete, que a lo mejor ustedes ya han llevado, ¿no? Entre los términos de flete existe, por ejemplo, el término liner, LIFO, FILO, FIGO, entonces donde se determina si incluye o no incluye el estiva. Entonces también hay que tener cuidado, ¿no? Fecha de salida de la nave. Cuando es un buque de itinerario fijo, entonces yo voy a saber cuándo va a salir mi carga. Entonces hay que tener claro la fecha de salida cuándo llega el barco y cuándo sale. En aviones pasajeros sí tiene una hora de salida fija, pero en un avión carguero no. Su prioridad es que el avión esté lleno. Actualmente no hay mucho problema en el Perú, están saliendo los aviones cargueros, pero hay que tener mucho cuidado. Porque te dicen, no, salimos a las 2 de la mañana. Te levantas, son las 7, 8 de la mañana y el avión sigue ahí parado. ¿Por qué? Porque no han completado la mercancía, ¿no? No han llenado el avión. Entonces hay que prevenir y hay que conversar bien si lo van a mandar en el avión de pasajeros o el avión carguero. Y en el caso de transporte marítimo, la fecha de llegar a la nave y cuándo sale la nave, ¿no? Hay que tener muy en cuenta. Y el famoso CUROF, ¿no? ¿Qué es el CUROF? El CUROF es la fecha y hora de entrega del contenedor lleno al almacén. Si tú lo entregas, el CUROF normalmente es de 48 a 72 horas antes que la nave arribe a puerto. Entonces, yo tengo que ingresar, depende del almacén, ¿no? Unos quieren 24, otros quieren 48, otros quieren 72 horas antes que llegue la nave. Entonces, yo tengo que entregar el contenedor lleno en esa hora que indica. Si voy a entregar más tarde, tengo que avisar a la naviera para que le autorice el terminal de almacenamiento para que pueda ingresar el contenedor lleno. En caso contrario, te van a cobrar una penalidad. Por lo tanto, hay que hacer una gestión de solamente llamar y coordinar. Hay que tener mucho cuidado para no perder dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría utilizar la póliza de seguro dentro del transporte de una carga? No, la póliza de seguro es una prevención a que le pueda pasar algo a la mercadería. Entonces, yo voy a prevenir, efectivamente, de un punto hasta otro punto, pero existen diferentes cláusulas. Esta es la cláusula A, B y C, ¿no? La más cara es la A porque efectivamente cubre más cosas, ¿no? La C es la más barata, ¿no? Incluso cubre muy pocas riesgos que puede pasar la mercadería. Entonces, yo siempre a mis clientes, a las personas que asesoro, yo les digo, aseguren su mercancía. A veces por ahorrar un poco de dinero, uno agarra y no asegura y piña, justo le ocurre algo a la mercadería. De hecho, que uno no embarca una mercancía pensando que le va a pasar algo, pero uno no sabe nada contra los efectos de la naturaleza, contra una mala maniobra en un determinado muelle. Acuérdate que para que llegue, por ejemplo, de Callao a Miami, el buque va a pasar primero de pronto por Paita, quizás por Guayaquil, quizás pasa por Buenaventura, tiene que usar el canal de Panamá, de ahí se va a Puerto Cabello y de ahí se va de frente a Miami. Entonces, hay que pensar que puede ocurrir. Nadie quiere que le pase nada a la mercancía, pero puede ocurrir, ¿no? Y entonces hay que estar prevenidos.
¿Y en qué casos se aplica la cobertura de riesgos ordinarios de tránsito para embarques terrestres? No, un seguro de mercancías, un riesgo ordinario, eso se maneja normalmente en una manipulación de mercancía, por ejemplo, que es lo que más ocurre. Eso puede ocurrir, en el caso de Perú, en el terminal de almacenamiento, cuando antes que se haga la tracción. La tracción significa llevar el contenedor del terminal de almacenamiento hasta el puerto o viceversa. En esa tracción a lo mejor la grúa stacker hace un mal movimiento, puede voltear el contenedor, puede golpearlo, una mala maniobra, o cuando se carga el barco, o lo que está ocurriendo actualmente, que los camiones se vienen volteándose, acá por Gambetta o en el Óvalo Centenario. Todo eso hay que, son manipulados, son riesgos ordinarios que puede pasar la mercancía, ¿no? O sea, lo que más sucede a menudo, entonces que tú decías que está asegurado, ¿no? Entonces ese es un riesgo ordinario. Y entonces, ¿en qué casos no aplica una indemnización en un contrato? A ver, todas las empresas de seguros trabajan de buena fe. Todos trabajan de buena fe. ¿Okay? Entonces, cuando trabajan de buena fe, quiere decir que la aseguradora cree en ti. Cree en ti. ¿Trabajando bien? ¿Sí? Cree en ti. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si a la mercancía, supuestamente llevas una mercancía que necesita un embalaje determinado, la aseguradora cree que tú estás utilizando el embalaje adecuado. Si quieres lo revisas, si no lo revisas previamente. Entonces, sale la mercancía, le ocurre algo a la mercancía, llega a destino, y en destino se encuentra que la mercancía ha estado mal embalada, que venga ya de una vez, y no revisa, o ya mándalo nomás, ya, todo está bien, no revisan previamente. Entonces, ocurre eso, tú le puedes decir al asegurador que venga a asegurarte, pero si pasa algo y se dan cuenta que no utilizaste el embalaje adecuado, entonces la empresa no paga nada. No paga nada. Y entonces, en cuanto a un transporte de una carga peligrosa, ¿qué procedimientos se realizan durante el transporte y quizá se incluyen algunas cláusulas en el contrato? Mercancías peligrosas es algo especial. Definitivamente antes de tú embarcar, de hecho que la naviera, si sabe que mercancías peligrosas, te va a pedir el famoso data chip. Donde viene toda la información de la mercadería, ¿no? Y luego se determina qué tipo de IMO lleva esa mercadería. Entonces, al saber el tipo de IMO, vas a ver de pronto si lo puede embarcar o no lo puede embarcar. Y sobre todo, vas a ver qué tarifa le va a cobrar a ese cliente. Cada tipo de mercancía peligrosa, mientras más riesgoso, más alto es el recargo por llevar mercancía peligrosa. Entonces se hace un previo de documentos, de data chip, ¿no? En algunos casos hasta se presenta un certificado, ¿no? Así como en vía aérea, es el famoso Danger Goods. Es un certificado donde indica qué tipo de mercancía está llevando, qué tipo de embalaje, todo, y hay una persona que firma, ¿no? Actualmente no te lo piden, pero sí hace una verificación del tipo de mercancía en el transporte marítimo, de verificación de la mercancía que está llevando. Entonces, o sea, así sea una mercancía peligrosa, toda mercancía peligrosa también puede ser transportada. No todas, por ejemplo, si lleva residuos químicos, magnéticos, entonces hay buques, otro tipo de buques que puede llevar eso. Pero no, porque puede mandar a otras mercancías que están ahí, ¿no? Entonces hay ciertas restricciones. Hay barcos que lo llevan como hay barcos que no lo llevan. Ya. Y en cuanto a lo que mencionó hace rato sobre el mal embalaje de la mercadería, ¿qué procedimiento se hace ante un siniestro? En primer lugar, cuando detectas tú que existe algo en la mercancía, primero tiene que ver qué incoterms utilizaron. Dependiendo del incoterm que utilizaron, van a ver quién está responsable de la mercancía, ya sea el exportador o el importador. Si ya está en manos del importador, el importador es el que tiene que llamar
a la aseguradora para que le informe inmediatamente que la mercancía ya ha llegado dañada, ¿no? Ha llegado en mal estado y que viene un perito y verifica todo. Si todo está bien, la aseguradora tiene hasta 30 días después de dar el aviso para que pueda dar un resultado. De hecho, que no espera 30 días, siempre lo da resultado rápidamente, ¿no? Dependiendo de la aseguradora. Da el resultado rápidamente y luego lo indemnizan, ¿no? al exportador, ¿no? Al que está manejando la mercancía en ese momento, que va a ser el exportador o el importador. Entonces se da el aviso y con eso se procede ya a cobrar la indemnización, ¿no? Que paga la aseguradora. Dependiendo, si yo aseguro la mercancía por $30,000, pero se malogró solamente la mitad de la mercancía, entonces indemnizo solamente 15,000, la mitad. Siempre va a depender qué es lo que se malogró y qué porcentaje de toda la mercancía. Yo devuelvo todo cuando veo que la mercancía ya está inservible. ¿Eso es todo? Gracias. Muy bien, un saludo para todos los jóvenes de la Universidad Tecnológica del Perú. Y nada, estamos acá para servirle cuando ustedes gusten. Hasta luego. Eso es todo, amigos.